Gozo. Gozo. A wonderful word. Una palabra maravillosa. A word that's important to God. Una palabra que es importante para Dios. A word that should be true in every believer's life. Una palabra que debe ser verdadera en la vida de los creyentes. Part of the glory of God Parte de la gloria de Dios is people who are walking on this earth es las personas que están caminando en esta tierra with gozo, con with joy. con joy. Joy. Con And the gozo. reason that it glorifies God Y la razón por la cual glorifica a Dios is because there is no place in this earth that you can find joy. es porque no hay otro lugar en esta tierra que tú puedas encontrar gozo. You cannot find it anyplace. No puedes encontrarlo en ningún otro lugar. You might find some happiness. Tú podrías encontrar algo de felicidad. You might find moments of happiness because life has happy moments. Tú puedes encontrar algunos momentos de felicidad porque la vida tiene momentos felices. But happiness is not joy. Pero felicidad no es gozo. Happiness is not joy. Felicidad no es gozo. Happiness comes La felicidad viene and happiness goes. y la felicidad se va. Happiness is here, La felicidad está aquí and in 1 second, happiness is gone. y en un segundo ya se ha ido. Some people Algunas can be personas happy pueden estar felices while other people are not happy. cuando otras personas no están felices. I'll give you one Le example. voy a dar un ejemplo. This past Monday night, Este lunes pasado it was the Cleveland Indians and the Detroit Tigers. estaban jugando pelota allí, los indios y los tigres de Detroit. And the Cleveland Indians, Los indios de Cleveland, they beat the Detroit Tigers. ellos le ganaron a los tigres de Detroit. And they won the division. Así que ganaron la división. And they did that in Detroit. Y lo hicieron eso en Detroit. Balcón. Now, I am a married man. Yo soy un hombre casado. My lovely Dominican wife, Y mi esposa amada dominicana she likes the Cleveland Indians. le gustan los indios de Cleveland. I like the Detroit Y a mí me Tigers. gustan los tigres de Detroit. She was very happy. Ella estaba muy feliz. I was not so Y happy. yo no estaba tan feliz. So we were not happy at the same Así que time. no estábamos felices al mismo tiempo. But we can both have joy. Pero los dos podemos tener gozo. Because joy is not part of this world. Porque el gozo no es parte de este mundo. In fact, joy is not part of the situations of life. De hecho, el gozo no es parte de las circunstancias de la vida. Joy is something that's from God, El gozo es algo que viene de Dios and it represents God. It represents y God, representa a Dios and it testifies of God. y testifica de Dios. So tonight we're going to think of joy. Así que en esta noche vamos a pensar en el gozo. We turn in our Bibles to Philippians chapter Y 1. vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Here is where Paul is writing Aquí donde Pablo está escribiendo to a group of people, a un grupo de personas, a church, a una iglesia. a church like this Una one. iglesia como esta. And you listen as Pastor reads verses 1 through 6 Escucha cuando leemos de los versículos 1 al 6. of Philippians chapter 1. Filipenses capítulo 1. Esa es la palabra santa de nuestro Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Paul is writing to this church. Pablo está escribiendo a esta iglesia Oh, and he says, I thank God whenever I remember you. y dice, yo pienso en Dios cada vez que pienso en ustedes. I know what he means. Yo entiendo lo que él quiere decir.
I feel that way about you. Yo me siento así con ustedes. Because if someone says to me, San Cristobal, Cuando alguien me dice a mí San Cristóbal, I don't think of the city. yo no pienso en la ciudad, I think of this church. yo pienso en esta iglesia. And when I think of this church, Y cuando pienso en esta iglesia, I give thanks. yo doy gracias. The word San Cristobal La palabra San Cristóbal is a memory to me es una memoria para mí of joy because of the people of God. del gozo por el pueblo de Dios. Paul said, whenever I think of you, I thank God. Pablo dice, cuando yo pienso en ti, yo le agradezco a Dios. In verse 4, he says, and every time I pray for you, Dice en el versículo 4, y siempre en todas mis oraciones, I make my requests with joy. yo hago esta rogativa, ¿verdad? Con gozo. When I think of you, Cuando pienso en ti, when I pray, cuando yo oro, I have joy. yo tengo gozo. And we read that. Y lo podemos leer. And we say, oh, Paul's a very happy man. Y podemos decir, oh, Pablo es un hombre muy feliz. Life is very good for Paul. La vida es muy buena para Pablo. Life is wonderful. La vida es maravillosa. So he has joy. Así que él tiene gozo. Well, Paul did have joy. Pablo sí tenía gozo. But not because life was so wonderful. Pero no porque la vida allí era muy maravillosa para él. Paul was writing this. Pablo estaba escribiendo esto. And when we read this letter, Y cuando él está allí, cuando está leyendo esta carta, we read words like in chains nosotros leemos palabras como en prisiones, en cadenas. and the guards. Y están los guardias. And those words are there Y esas palabras están allí because Paul is in jail. porque Pablo está en la cárcel. Paul is in jail. Pablo está en la cárcel. It's not fair that he's in jail, No es justo que él esté en la cárcel, but he's in jail. pero él está en la cárcel. Jail's not a nice place. La cárcel no es un lugar muy agradable. He was not free to come and go. Él no estaba libre para entrar y salir. He would only be warm if someone brought him a blanket. Solamente iba a estar tibio si alguien le traía una sábana. He would only have food if someone brought him food. Iba a tener comida si alguien se la traía solamente. It was probably dark sometimes, Probablemente estaba oscuro muchas veces. bad smells. Había malos olores. The guards were being kind to him, Los guardias estaban siendo amables con él. but jail is not a nice Pero place. la cárcel no es un lugar muy agradable. We would look at his situation Nosotros vemos su and situación say that is not a good y situation. decimos, esa no es una buena But situación. when Paul wrote, Pero cuando Pablo escribió, he said, I have joy. digo, yo tengo gozo. Every time, dear Philippians, every time I remember you, I have joy. Cada vez, filipenses queridos, cada vez que oro, yo tengo gozo. So I want to understand, what is this word joy? Así que yo quiero entender qué es esta palabra gozo. What makes it happen? ¿Qué hace que pueda ser, verdad? And I think a key Realidad. is in that word remember. Yo tengo aquí una palabra clave, creo que es recuerdo. Because he said, whenever I remember you, Porque cuando dice en el versículo 3, cada vez que me acuerdo de vosotros, there's joy. hay gozo. Now I cannot tell you tonight all the things he remembers about them. Yo no te puedo decir en esta noche todas las cosas que Pablo recordaba de ellos. But I think Scripture Pero yo creo que la Escritura helps us know some of the things he remembered about the Philippians. nos ayuda a escuchar, a entender algunas de las cosas que él recordaba de los filipenses. Because he says in verse 6 Porque dice en el versículo 6 that from the day the work began que desde ese día que comenzó la buena obra until now. hasta ahora. So let's consider tonight that work in Philippi. Así que vamos a considerar en esta noche esa obra allí en Filipos. What did Paul remember? ¿Qué recordaba Pablo? And we go back to the story of Acts 16. Y vamos entonces a la historia ya en Hechos capítulo 16. What did Paul remember ¿Qué recordaba Pablo? that would make him have joy? Que le hacía a él tener gozo. So we go to Acts 16. Vamos a Hechos 16. And you're going to listen now as Pastor reads verses 1 through 10. Vamos a leer los versículos 1 al 10. And I'm going to say to you, Quiero compartir contigo. he's going to read the memory
of God saying no to Paul. Él va a leer la memoria de Dios diciendo no a Pablo. Listen as we read 1 through 10. Vamos a leer versículos, Hechos 16, 1 al 10. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. This chapter is part of what we call the missionary journeys of Paul. Este capítulo es parte de lo que nosotros llamamos estos viajes misioneros de Pablo. And this was journey number 2. Y esto era el viaje número 2. A new team has come together. Había venido un nuevo equipo a formarse. Barnabas has gone his way to serve the Lord. Bernabé se fue por su camino a servir al Señor. And Paul is going to new areas to preach the gospel and start churches. Y Pablo está yendo a otras áreas para predicar el Evangelio y empezar nuevas iglesias. He has a new member named Timothy. Él tiene un nuevo miembro llamado Timoteo. And we know that Timothy will become special to him. Y sabemos que Timoteo iba a ser especial para él. But there's a new team and they have a burden for God. Pero hay un nuevo equipo y tienen una nueva carga por Dios. They're going to preach the gospel. Ellos van a predicar el Evangelio. Because the gospel must be preached. Porque el Evangelio debe ser predicado. Because of the power of God unto salvation. Porque es poder de Dios para salvación. To everyone who hears. A todo aquel que cree. And all who believe. Y a todo aquel The Gentile and the Jew. El gentil y el judío. Paul, I am not ashamed of the gospel. Pablo dijo: yo no estoy avergonzado del Evangelio. So off they went. Así que ellos se fueron. But you notice. Pero tú puedes notar. They wanted to go someplace. Ellos querían ir a muchos lugares. We read verse 6. Leemos el versículo 6. And there was an area where they wanted to go. Habían áreas donde ellos querían ir. To preach the word. Para predicar la palabra de Dios. But the Holy Ghost said no. Pero el Espíritu Santo dijo no. The Holy Ghost said no. El Espíritu Santo dijo no. And in verse 7. En el versículo 7. There was another area they wanted desperately to go to preach. Otra área donde ellos desesperadamente querían ir a predicar. But the Holy Spirit said no. Pero el Espíritu Santo dijo no. We read that. Podemos leer esto. How can that make sense? ¿Cómo puede esto tener sentido? Everything they wanted to do was right. Todo lo que ellos querían hacer era lo correcto. Serve. Servir. Preach. Predicar. Preach the gospel. Predicar el To Evangelio. people. Ir a las personas. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo said no. dijo no. Paul has a memory of God saying no. Pablo tiene la memoria de Dios diciendo no. Has God ever said no to you? ¿A Dios te ha dicho Dios en algo a ti, no? Desire of your heart? ¿Algún deseo de tu corazón? A prayer? ¿Alguna oración? It's right. Que está correcto. Your heart is right. Tu corazón está correcto delante de Dios. Your desire is right. ¿Está tu deseo correcto delante de Dios? And God says no. Y Dios dijo no. You wonder why. Y tú te preguntas por qué. God said no. Dios dijo no a Pablo. Not once. Twice. No una sola vez, 2 veces. Paul remembers that. Pablo recuerda esto. Because of what happened right after. Por lo que pasa después. Because of verse 9. Por el versículo 9. This vision appears to Paul. Por esta visión que aparece a Pablo. And there's a man standing.
un hombre parado, a man praying, un hombre orando. come help us, Ven, ayúdanos. come to Macedonia, Pasa a Macedonia. come. Ven. And the Bible says in verse 10 Y la Biblia dice en el versículo 10 that when he had this vision, que cuando él tuvo esta visión, immediately they went to Macedonia. inmediatamente ellos fueron a Macedonia. They went because the Lord had called us to preach the gospel. Ellos fueron porque Dios los había mandado a predicar el Evangelio. That was Philippi. Eso fue en Filipos. That was why Paul came there. Eso fue para lo que Pablo fue allí. When Paul remembers Philippi, Cuando Pablo recuerda a Filipos, he remembers God saying no. él recuerda a Dios diciendo no, God saying no. Dios diciendo no, And then God working y después Dios obrando to call us to this place. para llamarnos a este lugar. When Paul landed in Philippi, Cuando Pablo llegó a los Filipos, he had confidence that God wants me here. tenía la confianza, Dios me quiere aquí. If you have prayers and God says no, Si tú tienes oraciones y Dios te ha dicho no, do not stop with the Lord. no pares de buscar al Señor. Walk with Him. Camina con Dios. He's never saying no to stop you. Él nunca te está diciendo no para pararte. He says no to guide us. Él te está diciendo no para guiarte. Paul has joy because he remembers God saying no. Pablo tenía gozo porque recuerda a Dios diciéndole no. What a memory. ¡Qué memoria! I think Paul in jail, Yo pienso allí en Pablo en la cárcel. writing to the Philippians, Está allí en el centro allí de Filipos. remembers, I wanted to go someplace else. Recordando, yo quería ir a otro lugar. Praise the Lord. God guides. Gloria a Dios que Él me guió. Someone has said that the will of God is what we would always choose Alguien dijo que la voluntad de Dios es algo que nosotros siempre vamos a escoger if we knew all the details. si nosotros supiéramos todos los detalles. We do not, Nosotros no lo conocemos. but God does. Pero Dios sí los conoce. God was working. Dios estaba trabajando. I think Paul remembers when God said no. Yo creo que Pablo estaba recordando cuando Dios dijo no. I think Paul also has the memory of a prayer meeting. Creo que también Pablo está allí con un recuerdo de un culto de oración. Listen, as Pastor continues the story, Podemos seguir leyendo la historia. it is verse 11, Versículos 11 and he's going to read down to verse 16. hasta el versículo 16. Dice la palabra de Dios, zarpando pues de Troa, vinimos. 11 to 15. Okay. 11 a 15. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. The Bible says that when Paul arrived in Macedonia, La Biblia dice que cuando Pablo llegó a Macedonia, he came to Philippi. llegó a Filipos, He didn't know anybody. y no conocía a nadie. He was only there because God said, go there. Estaba solo allí porque Dios le dijo, ve allí. And I believe he tried to meet people. Yo creo que él intentó conocer personas. An important day was a religious day. Y ese el día importante, un día religioso. Paul's pattern was always to go to the Jew first and then the Gentile. El patrón de Pablo siempre era ir donde los judíos primero y luego donde los gentiles. And so we're told that on the Sabbath, verse 13, Así que se nos dice allí que en el reposo, dice el versículo 13, and they went out of the city to a river where there was a prayer meeting. salieron allí de la puerta al río, donde había como un culto de oración. Now we say, oh, a prayer meeting, wonderful.
nosotros decimos, oh, eso es maravilloso, un culto de oración. It would be, except it's not a prayer meeting of believers. Sería bueno, pero excepto que no es un tiempo de oración de creyentes. It's religious people, Son personas religiosas. Jews, Eran judíos who would gather on the Sabbath que se reunían ese día de reposo and recite prayers y estaban recitando oraciones as religious people do. como personas religiosas lo hacen. They're not praying to God, they're praying at God. No están orando a Dios. ¿Cómo digo eso en español? They're thinking that by praying at God, we gain His favor. O sea, es un juego allí de propósito. No están orando directamente a Dios. Vamos a ver. And when they got there, Y cuando llegaron allí, we're told it was a group of women. había allí un grupo de mujeres, dice la Biblia. Praise the Lord for a group of women. Gracias al Señor por el grupo de mujeres. I have to believe, though, that Paul thought, where are the men? Y yo me imagino que Pablo estaba diciendo, ¿y dónde están los hombres? Where are the men? ¿Dónde estaban los hombres? But Paul spoke to them. Pero Pablo les habló a ellos. And you heard the story. Y tú escuchaste la historia. That wonderful lady named Lydia, Que una mujer maravillosa llamada Lidia a business lady, era una mujer de negocios. a bright lady, Era una mujer brillante. her heart opened Su corazón se abrió to the message of the Lord. al mensaje del Señor. She received the message of Paul. Recibió el mensaje de Pablo. That's the message of the gospel. Como el mensaje del Evangelio. That's the truth of the death and resurrection of Jesus for our sins. Como la verdad de la muerte y la resurrección de Jesús por nuestros That pecados. the Messiah has come Que el Mesías había venido. and He has lived and died. Y que nos había amado y había muerto. That He lives in heaven Que vive en el cielo. and that His name is Jesus. Y que su nombre es Jesús. And Lydia's heart was Y el open. corazón de Lidia se abrió. And she was the first believer here in Philippi. Y fue entonces la primera creyente allí en Filipos. But it says more followed. Pero dice allí que otros más siguieron. Because she was baptized in obedience to her faith. Porque fue bautizada en obediencia a su fe. And she brought them to her household. Y la traen a su casa. Those who were not at the prayer meeting, Los que no estaban en ese culto de oración. she brought the evangelist to her house. Trajo los evangelistas a su casa. And her family believed. Su familia. And more. Y más. Because when Paul writes to the Philippians, Porque cuando Pablo escribe a los filipenses, he's writing to the pastors and the deacons and the church that is there. está hablando a los pastores, diáconos y las iglesias que están allí. But it didn't start that way. Pero no empezó de esa manera. It started with God saying no. Empezó con Dios diciendo no. It started with a prayer meeting of women. Empezó con un culto de oración de mujeres. And one woman whose heart was open to the Y gospel. una mujer que su corazón fue abierto al Evangelio. What memories! ¡Qué memorias! Paul, whenever I write to you, I remember you with joy. Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes, yo me gozo en mis oraciones. But let me give you one more memory. Pero déjeme darte otra memoria más. Listen to this one before we read. Escucha esto antes. Paul has the memory Pablo tenía la memoria of an earthquake de un terremoto that rattled beaten bones. que estaba allí moviendo todos los huesos. Y todo. You listen as Pastor reads several verses in this story, wonderful verses, from 16 down to verse 31. Vamos a leer aquí desde el versículo 16 hasta el 31. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgan de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amen. What a story. ¿Qué historia? What a story. ¿Qué historia? We listen to Paul. Escuchamos a Pablo. He says, I remember you with joy. Él dice: yo recuerdo a ustedes con gozo. I remember God saying no, Yo recuerdo a Dios diciendo no, because He was guiding me to you. porque me estaba guiando hacia ti. I remember a prayer meeting, Yo recuerdo un culto de oración and a woman's heart was open. y este corazón de la mujer que fue abierto. We say those are wonderful things. Nosotros decimos: estas son cosas maravillosas. But to hear in this story, Pero tú escuchaste en esta historia, the situations for Paul in Philippi were not all pleasant situations. las situaciones y las circunstancias de Pablo allí en Filipo no fueron todas muy agradables. Because right after this woman was saved, Porque después, ahí mismo que esta mujer fue salva, listen, Paul encounters a bad spirit. aquí está Pablo enfrentando un espíritu malo. That was a bad spirit in that girl that was challenging him. Eso era un espíritu malo que estaba retando allí a Pablo en ese momento, en esa mujer. That was of the devil. Eso era del diablo. But Paul and those men took care of that Pero Pablo y estos hombres, ellos se encargaron de esto, because of the power of God. por el poder de Dios. But after that bad spirit Después de este espíritu malo, was a bad report. había un reporte malo. Those businessmen, Habían estos negociantes. they said of Paul, he's doing bad things here. Dijeron: este hombre Pablo está haciendo cosas malas aquí. He wasn't doing anything No bad, estaba haciendo nada malo, but the report was bad. pero el reporte que dieron fue malo. And where did it land him? ¿Y dónde entonces terminó él? It landed him before the rulers. Lo terminaron, lo pusieron a él delante de los gobernadores. Verse 22 says, Versículo 22. the magistrates ripped off their clothes Magistrados rasgando sus ropas and commanded them to beat them. y le ordenaron azotarles. That was a bad beating. Eso fue le golpearon, ¿verdad? Bien mal. That's an interesting phrase. Eso es una frase muy interesante. You know my brother Bruce. Conoce a mi hermano Bruce, Bruce and Dave. David y Bruce. We grew up together. Nosotros nacimos, ¿verdad? Crecimos juntos. And sometimes Y algunas veces our mother, nuestra madre, very sweet, muy dulce wonderful lady, y una mujer maravillosa, would say to us, nos decía a nosotros: you stop that, usted para eso, or I'm going to give you a good whipping. o le voy a dar un azote fuerte, una buena pela, A good whipping. una buena pela. And we would think, what is good about a whipping? Y nosotros decíamos: ¿cómo? ¿Qué es bueno de una pela? You don't get a good one, you get a bad one. Tú no tienes una buena pela, tú tienes una mala pela. So I say, they got a bad beating. Así que yo digo, ellos tuvieron ahí me la fueron golpeados mal. One, because of the pain. Uno por el dolor Two, because it was not fair. y otro porque era injusto. But you realize Pero tú te puedes dar cuenta that in Paul's memory que en la memoria de Pablo, of Philippi de Filipos, was a bad beating that he did not deserve. He did nothing wrong. fue algo, ¿verdad? Lo golpearon bien mal allí, pero por algo que él no hizo. And then Y entonces they put him in jail lo pusieron en la cárcel
So Paul remembers being in jail Así que Pablo recuerda estando en la cárcel with the pain of a beating. con ese dolor de los golpes. The Bible says he was singing praises. Y la Biblia dice que estaba cantando himnos. I don't know what he was singing. Yo no sé lo que estaba cantando. To God be the glory. For me it was in the garden. He was singing. Él estaba cantando. He was joyous. Estaba gozoso. A dark, smelly dungeon. Un lugar oscuro, un calabozo, And a beaten muy back. oloroso. Y dolores de ser golpeado. And it did not stop there. Y no paró allí. Did you hear that word, earthquake? ¿Escuchaste la palabra terremoto? The building shook. Comenzó el edificio a moverse. Many of the prisoners thought this is good. Muchísimos prisioneros dijeron, esto es bueno. They ran. Corrieron. But think of the pain. Pero comienza a recordar el dolor. Your back is sore from the beating. Tu espalda tiene un dolor grandísimo de los golpes. And now the place is shaking. Y ahora se está moviendo el lugar. Things are falling. Y se están cayendo Think las of paredes. the scariness of that situation. Imagínate el temor de esa situación. And the pain. Y el dolor. That's why I say Paul has a memory Y por eso digo, Pablo tiene una memoria of the earthquake that rattled beaten bones. del terremoto que movió allí los huesos. Why? Y el dolor, ¿por qué? Because it stopped. Porque paró. Those prisoners had run, Estos prisioneros not Paul, corrieron, no Pablo, not his group. no su grupo. That jailer was afraid Ese carcelero estaba atemorizado. because he knew Porque él sabía he was responsible. que él era responsable. Paul quieted the prisoners. Pablo calmó al prisionero. Paul convinced them to stay. Pablo lo convenció de quedarse. And that jailer, Y ese prisionero, he knew he'd be held responsible if they left. él sabía que lo iban a tener como responsable si se iban los presos. But his life was protected. Pero su vida fue protegida. His life was protected by that prisoner. Su vida fue protegida por ese prisionero. The prisoner who'd been beaten. El prisionero que fue golpeado. The prisoner who was singing. El in prison. prisionero que estaba cantando en la prisión. Not just songs, but praises to God. No solo canciones, pero alabanzas a Dios. It is no wonder Por eso no nos preguntamos, no nos sorprende. that he turned to Paul Que entonces volvió a Pablo and said, "What must I do to be y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? a man of God?" Un hombre de Dios. Outside the prison, Fuera de la prisión, people were not saying to Paul, "What must I do to be saved?" la gente no le estaba diciendo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? The magistrates were not saying, "What must I do to be saved?" Los magistrados no estaban diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? But the testimony of Paul in that trial, Pero el testimonio de Pablo en esa prueba "What must I do to be saved?" provocó a este hombre decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? And Paul's answer, Y la respuesta de Pablo, recorded in Scripture, que está allí registrada en la Escritura, used for centuries with lost people, utilizada por siglos para las personas perdidas, believe on the Lord Jesus Christ, cree en el Señor Jesucristo and you will be saved. y serás salvo. It wasn't believe on the Lord Jesus, No estaba diciendo, cree en el Señor Jesucristo and you might be saved. y puedes ser salvo. You Podrías. will be saved. Dice, serás salvo. And it wasn't believe on the Lord Jesus Y Christ, tampoco era creer en el Señor Jesucristo. and then do your best. Entonces haz lo mejor que puedes. That's what the Mormon church teaches. Eso es lo que enseña la iglesia mormona. Believe on the Lord and do your best, and God will consider you for salvation. Dicen, cree en el Señor Jesucristo y haz lo mejor y Dios te va a considerar para salvación. It wasn't believe on the Lord Jesus, No estaba diciendo, cree en el Señor Jesucristo and after you die, y después que te mueras, you'll go to a place to wait, va a ir a un lugar para esperar. and maybe one day God will save Y you. posiblemente un día Dios te va a salvar.
Believe on the Lord Jesus Christ, Cree en el Señor the Jesucristo, one who died el que murió for your sins por tus pecados and my sins, y por mis pecados. the one who lives in heaven Aquel que vive en el cielo, because he rose from the dead, porque Él se levantó the de los one muertos. I'm singing praises to because he's my Savior. Aquel a quien estoy cantando alabanzas porque Él es mi Believe Salvador. in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. And that message is for you tonight. Y ese mensaje es para ti esta noche. If you're here and there's no joy in your life Si because tú you don't estás know aquí God, y no tienes gozo porque no tienes a Dios, there will be no joy until you know God. no va a haber gozo en tu vida hasta que conozcas a Dios. And the only way to know Him is through His Son, His provision, Jesus. Y la única forma de tú obtenerlo es a través de su provisión por Jesucristo, su Hijo. But you believe on Him Pero tú debes creer en Él, right now, ahora mismo. and you will be saved. Tú serás salvo. And if you have believed on Him, Y si tú has creído en Él, if you have trusted Him for your salvation, si tú has confiado en Él para tu salvación, you are secure in tú Him, estás seguro en Él and you will be saved. y tú serás salvo. We are saved people. Nosotros somos personas salvas. So these are memories Estas son memorias. when Paul thinks of Philippi. Cuando Pablo piensa en Filipos, He's writing that letter. está escribiendo esta carta. Every time I remember you, Cada vez que me acuerdo de ustedes, I have joy. yo tengo gozo. I don't know all that Paul would remember, Yo no recuerdo, yo no sé todo lo que él recordaba, but he remembered God saying no. pero él recuerda a Dios diciendo no. That sounds like a bad situation. Eso parece como una situación mala, It's a source of joy. pero eso es una fuente de gozo. I remember a prayer meeting of unbelievers. Recuerdo un culto de oración That sounds like not the best situation. entre no creyentes y eso suena como una no muy buena situación, It's a source of joy. pero fue una fuente de gozo. I remember an earthquake that rattled my beaten bones. Recuerdo allí un terremoto que pudo mover todo mi cuerpo dolido. That's not a good situation, Eso no es una buena situación, but it's a source of pero joy. fue una fuente de gozo. Why? ¿Por qué? Because here is my simple definition of joy. Porque esta es mi definición simple de gozo. Joy Gozo is the response of our soul es la respuesta de nuestra alma to who God is, a quién es Dios, what He's done, lo que Él ha hecho, what He's doing, lo que Él está haciendo and what He will do. y lo que Él hará. It's simple. Es simple. When my soul Cuando mi alma thinks of who God is, piensa quién es Dios, the one who controls all el que situations, controla todas las situaciones, if He says no, si dice no, He's right. Él está correcto. And I think of what He's done, Y recuerdo lo que Él ha hecho and what He's doing, y lo que Él está haciendo and what He promised. y lo que Él ha prometido hacer. My soul Mi alma, glad. mi alma estará alegre. It doesn't matter about any situation on earth. No importa la situación en la tierra, It doesn't matter about happy or sad. no importa que sea situación de feliz y de triste, Because who God is, porque lo que es Dios, that never changes. eso nunca cambia. What He's done on the cross, Lo que Él ha hecho en la cruz, that never changes. eso nunca cambia. What He's doing right Lo now, que está haciendo ahora mismo, that is His work. ese es su trabajo. And what He promises in heaven, Y lo que Él ha prometido en el cielo, that is secure. es seguro. So tonight, Así que esta noche, my question for you mi pregunta es, is there joy in your life? ¿hay gozo en tu vida? Jesus said, I want your joy to be full. Yo quiero que tu gozo sea completo, cumplido. He said that as He said, I am the vine and you are the branch. Eso lo digo cuando Él pudo recordar, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Paul said that the fruit of the Spirit, Pablo dijo que el fruto del Espíritu love, es amor, peace, paz joy. y gozo. And when the Holy Spirit is guiding Y cuando el Espíritu Santo está guiando and growing, when the Holy Spirit is guiding and I'm growing, y estoy creciendo, as a branch, como una rama, the fruit of joy will grow in my life. ese fruto de gozo va a crecer en mi vida. And you'll have joy Y vas a tener gozo. as you think of who God is,
Cuando piensas quién es Dios, what He's done, lo que Él ha hecho, what He's doing, lo que Él está and His haciendo, promise to do. lo que Él ha prometido hacer. That's the source of joy. Esa es la fuente de gozo. No situations on earth, No hay situación en la tierra, no details. no hay detalles. Even when the Detroit Tigers lose to the Cleveland Indians, Aun cuando esos Tigres de Detroit perdieron, I can have joy. yo puedo tener gozo. And I do have joy. Y yo tengo gozo. My wife is happy, Mi mujer está feliz, but I have joy. pero yo tengo gozo. Tonight, Esta noche, let's remember who God is. vamos a recordar quién es Dios. Let's remember what He's done. Vamos a recordar lo que Él ha hecho. Let's remember the stories we know. Vamos a recordar las historias que conocemos. Recognize what He's doing. Reconocer lo que Él está haciendo. Remember His promise. Recuerda su promesa. Just this afternoon, Solo esta tarde, I got a text message yo recibí un mensajito from de texto. a very close friend. Un amigo muy cercano. I've known him for 30 years. Lo conozco por 30 años. I remember when he was not a believer. Yo recuerdo cuando no era creyente. I remember when he came to Christ. Yo recuerdo cuando Él vino a Cristo. I remember as he started to study the Bible. Yo recuerdo cuando comenzó a estudiar la palabra de Dios. And his life changed when the Word of God gripped his heart. Y su vida cambió cuando la palabra de Dios quebrantó su corazón. He's been a godly man, Y él ha sido un hombre piadoso, godly wife, con una mujer piadosa. raising his family. Está allí criando a su familia. He's just a little bit younger than I am. Él es un poquito más joven que yo. So he's very young. Así que es muy joven. Okay? Here's the text today. Mira lo que me escribió. Hi, Dave. Hola, David. After several procedures and tests, Después de muchos procedimientos y pruebas, they found cancer in my pancreas. encontraron cáncer en mi páncreas. They cannot operate. No pueden operar. I'm in perfect peace. Yo estoy en perfecta paz. God gives strength and grace even when life is unpredictable. Dios da fortaleza y fuerza aun cuando la vida es impredecible. Revelation chapter 7 verse 10. Apocalipsis 7:10. Salvation belongs to our God, Salvación pertenece a Dios. which sitteth upon the throne Está sentado sobre el trono and unto the Lamb. y hacia la tierra. That's joy. Eso es gozo. He learned today that his days are very few. Él entendió y él vio que su vida ahora son pocos días. But he speaks of peace Pero él habla de paz because he's aware of who God is. porque es sobre quién es Dios. I remember what God has done Yo recuerdo lo que Dios hizo in his life and mine. y In his life and mine, I en remember su what vida y en mi vida we realize what he's doing, nos dimos cuenta de lo que él está haciendo and we remember his promise. y nosotros recordamos su promesa. Salvation is of the Lord. Salvación pertenece al Señor. I'm not happy about this news, Yo no estoy feliz de estas noticias, but I have joy, pero yo tengo gozo and I sense he does too. y yo puedo sentir que él también. That's our God. Ese es nuestro Dios. In Christ, we can have joy every moment. En Cristo podemos tener gozo en cada momento. Let's pray. Vamos a orar. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por tu hablarnos. Gracias por prepararnos, Señor. Padre, lo grande de tu voz es, Señor, que a todos nos enseñas. No importa, Señor, el nivel espiritual y el conocimiento de tu palabra, de la Biblia, lo que hemos hecho y lo hemos hecho delante de ti, siendo de tu pueblo y siendo algunos no de tu pueblo, como estaba este grupo de mujeres religiosas. Oh Padre, a todos nos hablas, Señor, para acercarnos a ti. Señor, hay muchos caminos al cielo. Tú eres el único y el verdadero, y tu Hijo Cristo es el camino de Dios. Y Padre, después de la salvación, que es lo más grande, Señor, podemos ver en la vida diaria que es, Señor, real el poder tuyo, tu gracia suficiente para las situaciones que nos vienen en esta generación.
Padre, antes era difícil escuchar el cáncer. Mira hoy, Señor, cómo nos rodea, cómo nos atemoriza, cómo se habla y una y otra vez suben las estadísticas. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo vivimos? Y si es una realidad, mi Dios, que debemos cuidarnos. Pero Padre, Señor, hay algo y una esperanza más grande, Señor. Y es que tú tienes el control total de la vida de todo ser humano, de toda persona, y una misericordia y gracia especial sobre tu pueblo y tus hijos, Señor. Padre, en estos momentos, con Max, hay otros hermanos que oramos. Pero Padre, hay situaciones en nuestras vidas que hoy el diablo, sin misericordia, y él siendo tu enemigo, está buscando que nos, Señor, desanime, nos aleje de la verdad de tu palabra, mucho de la salvación y aún de tu pueblo, de servirte y de estar con gozo. Él no descansa su estrategia, pero Padre, tu palabra es poderosa. Señor, Jesucristo venció al diablo, al mundo y a la muerte. Y a pesar de que nos pases por el fuego de situaciones, Señor, confiando en ti, en tu palabra, en quien tú eres, en qué ha hecho, en lo que haces y lo que harás, mi Dios, podemos tener gozo, Señor. Padre, perdónanos por nosotros estar confiando en cosas de esta tierra, por nosotros no entender el gozo y poner otras cosas y tener idolatrías en el corazón, mi Dios, servirnos a nosotros mismos, enfocarnos en las cosas terrenales. Oh Padre, si nos enfocamos en Cristo, tenemos vida eterna y tu pueblo puede vivir en gozo, Señor. Padre, estos momentos se pondrán más difíciles. Las enfermedades crecerán y el pecado y todo, Señor, porque se acerca tu santa y poderosa venida, mi Dios. Estamos seguros en ti, Señor, en tu palabra, en tu promesa de salvación. Pero tú quieres un pueblo de gozo, Señor, mientras tú vienes. Esto no es, Señor, positivismo. Esto no es, Señor, yo esforzarme yo mismo. Esto eres tú que lo produce con tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tú, Señor, nos ayudes. Todo es una respuesta porque hemos asimilado, hemos comido, hemos buscado tu palabra, hemos creído en ella, Señor. Como nuestro hermano ha compartido, es una respuesta en nuestra alma. No es algo que se provoca el ser humano en sí mismo. Padre, si hay alguno cansado ahora mismo de provocar alegría en sí mismo y no puede tener gozo ni alegría. Oh Señor, y si cree que lo que hace a diario que puede traer algo es para conformarse sin ti, porque otros seres humanos lo dicen, no, mi Dios, tú quieres dar gozo completo, con un poder sobrenatural, con tu palabra, porque es tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tu Espíritu Santo salva, sana, Señor, consuela, nos ayuda. Oh, ayuda a entender a esta iglesia cada día, mi Dios, que seamos guiados por tu Espíritu, Señor. Hay momentos que no dirás no, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos doblándote el brazo a ti, mi Dios, para hacer la cosa a nuestra forma y decir sí, hice la voluntad de Dios? Oh, mi Dios, ayuda a tu pueblo a ser obediente cada día más, incluyendo este ciego que te pido primeramente, para ver gozo, Señor. No tengamos miedo de enfermedades. No tengamos miedo de circunstancias. No tengamos miedo, Señor, de terremotos y de circunstancias que no manejamos. Ahí hay temor al ser humano. Padre, tú eres poderoso gigante, Señor. Y tú eres bueno en el día de la angustia. Y conoce a los que en ti confían. Nosotros tenemos que confiar en ti. Padre, si hay alguno que no te conoce, no salgan esta noche, niños, jóvenes y adultos, sin creer en el Señor Jesucristo. Esa es la única forma para tener gozo. La única forma de cantar himnos en una cárcel. Y tú, si quieres, lo hiciste, Señor, lo puedes hacer. Libertas de la cárcel, Señor, y haces algo sobrenatural. Oh, mi Dios, pero la cárcel que necesitamos hoy no es que tú quites los barrotes, sino que quites los barrotes de nosotros no confiar en ti, Señor. Porque si confiamos en ti, no importa que los barrotes externos no salgan. Aún en la cárcel tenemos gozo, Señor. El mundo no puede quitar este gozo porque viene de ti, Señor. Las enfermedades no pueden quitar este gozo, la muerte tampoco, Señor. Oh, las circunstancias, el desempleo, ninguna otra circunstancia. Ayuda, Señor, al ser humano, a tu pueblo a confiar en tu palabra. Señor, gracias por hablarnos. Bendícenos, mi Dios. Y que salgamos de aquí, si alguien no te pertenece,
haga lo que el carcelero se atrevió a hacer. Allí fue salvo, allí fue cristiano. Allí, Señor, estaba seguro que pertenecía a Cristo. Allí Él dio gozo en su vida. Gracias, mi Dios, por esta noche. Bendícenos. Guíanos, ayuda a tu pueblo.